Ahora sí estamos comenzando. Dios las bendiga. Y como mencionábamos hace un momentito, estamos comenzando un nuevo módulo. Ya llevamos varios módulos. Para las que apenas se están conectando, les damos la bienvenida. Ustedes pueden tener acceso a estas clases si les ha faltado alguna o si se quieren poner a aprender desde el principio o repasar las clases, que siempre hay algo que se nos escapa. Ustedes pueden verlas a través del canal de YouTube. Ahí están todas las clases a su disposición para que sigan aprendiendo y sigan creciendo. Y vamos a comenzar con un nuevo módulo, un tema bien importante que es la oración. Este módulo se va a llamar la doctrina bíblica de la oración, porque no nada más vamos a ver la oración como un hábito, ¿verdad? Sino que vamos a verlo un poquito más a profundidad. Vamos a aprender desde el inicio el modelo que nos dio Jesús. Hoy la lección número 1 y se titula La oración modelo y su naturaleza. Yo creo que todas conocemos esta oración modelo, no importa si venimos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, es una de las cosas que primero nos enseñan, así que incluso de memoria no la sabemos y durante nuestros tiempos de oración desde pequeños, ¿verdad? Nos enseñaron a repetirla y a orar, pero hoy vamos a aprender que este es un modelo que dio Jesús, así que les doy la bienvenida y los dejo con su profesora. Sí, pues gloria a Dios. Gloria a Dios porque ya tenemos varias enseñanzas, ya hemos aprendido durante este largo camino, casi un año, y hemos aprendido pues la doctrina de Cristo. Hemos aprendido todo lo de los primeros pasos que da un creyente, eh, de principios espirituales, y hemos estado aprendiendo ya algo más fuerte. Entonces, de verdad, hermanos, que cada día, vamos a ir creciendo en esta enseñanza, en este conocimiento. Y por eso ahora vamos a dar este tema, porque es tan importante saber cómo orar y por qué la oración. Yo creo que se va a componer también de unas 5 o 6 clases, no estoy segura, pero yo creo que en todo esto nosotros vamos a ir creciendo hasta para poder saber cómo orar y qué orar, ¿verdad? Y de qué manera nosotros podemos orar. Así que gloria a Dios por todo. Así que vamos a comenzar nuestra enseñanza y ya le pedimos al Señor que nos dé revelación, nos dé sabiduría para poder, pues para poder transmitir todo lo que el Señor, nos enseña. Bien, vamos a iniciar todo lo que la Biblia dice sobre la oración. Veamos. Nosotros cuando, nosotros cuando venimos a los pies del Señor, ya hemos estado, como se decía antes, rezando, ¿verdad? Nos enseñaban a rezar. Y rezar significa repetir, es repetitivo todo porque nosotros teníamos hasta libritos de oraciones, ¿verdad? Entonces era repetir normalmente las oraciones, pero cuando nosotros venimos ya a los pies de Jesús, nos damos cuenta que el valor e importancia que tiene esta enseñanza de la oración, de su naturaleza, de su poder y sobre todo del propósito en la vida del cristiano de cómo orar efectivamente, nos va a hacer que nosotros podamos hacer oraciones efectivas. Así que la meta de esta enseñanza de doctrina de la oración es para guiarnos a una vida de intimidad con Dios, para que nosotros seamos más productivos en nuestra oración, más consistentes en lo que nosotros le pedimos al Señor y para que nos lleve a valorar el poder, porque hay poder en la oración. Así como decimos, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra de Dios, también hay poder en la oración. Y este poder que vamos a tener por causa de saber orar correctamente, va a abrir grandes fuentes de bendición espiritual para nuestra vida, porque ya no vamos a orar de manera incorrecta, sino vamos a orar conforme en la oración modelo que nos dejó el Padre. ¿Sí? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Continuamos?
Y como cristianos, pues debe de haber siempre esa prioridad, que nosotros cultivemos esta relación de intimidad que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para tener esta relación, esta comunión con Él, es la manera en que nos va a llevar a crecer juntamente con Cristo y cómo andar conforme a la voluntad de Dios al orar correctamente. Así que cuando oramos con Dios sobre todo lo que nos sucede en nuestra vida, nuestros sueños, anhelos, luchas, temores, eso nos va a llevar a que nosotros tengamos esa relación, esa intimidad que tú tienes cuando le platicas algo a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tu esposo, ¿verdad? Que cuando tú tienes un problema de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu situación legal, de acuerdo a tu condición, de acuerdo a donde tú vivas y estés, de acuerdo a quien tú le tengas más confianza, tú le platicas todas tus cosas. Y el Señor Jesucristo es lo que pide, que nosotros tengamos tal confianza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que le contemos todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, y que Él nos diga de qué manera orar, cómo pedir, conforme a su propósito, conforme a tu voluntad, y eso vamos a encontrarlo en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, también vemos que qué es la oración. Vamos a ver qué es la oración. Vamos a ver según la Biblia. Dice que a través de la oración vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos, como lo que ahorita estábamos diciendo, ¿verdad? Hay una relación, una intimidad, una comunión con la cual nosotros tenemos esa relación para poder decirle lo que nadie sabe. Solamente es un secreto entre Él y yo, y Él me va a decir qué debo de hacer. Esas palabras que salen de mi boca es una oración que sale de mi corazón, pero también hay muchas maneras de orar y por qué orar. Y eso es lo que vamos a estudiar, vamos a aprender. Continuamos. Y claro que, ¿quién nos va a enseñar más para saber cómo orar sino Cristo, verdad? Y así como Juan le enseñó a sus discípulos, también el Señor nos enseñó a orar. Vamos a ver cómo orar, porque necesitamos aprender cómo hacer oraciones que no sean oraciones controladoras, manipuladoras hacia Dios, ¿verdad? Porque es importante que nosotros oremos conforme a su voluntad, a su propósito, para que nos pueda contestar. Para que haya una respuesta, debe de haber una verdadera oración que viene siempre guiada hacia la voluntad de Dios. Así que cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, él vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 6, 7, 8, dice, les contesta y les dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como cuando antes rezábamos, ¿verdad? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagan, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, yo como mamá, si observo a mis hijos, veo que ya no tienen zapatitos, ya están rotos, no necesitan decírmelo. Veo como mamá o como papá que mi niño ya tiene hambre y que quiere comer, pero que por el momento todavía no está preparada la comida. Yo veo como papá y mamá que mi hijo tiene una necesidad, a lo mejor ya sus cuadernitos de la escuela están rotos o ya se le acabaron las hojitas. Como papás podemos ver todo lo que le pasa y necesitan nuestros hijos, pero nos encanta que a nosotros nos digan, aunque ya sabemos las necesidades, nos digan, mamá, ya no tengo zapatos. Y yo le digo, sí, ya lo vi, te voy a comprar zapatos. Mamá, mira mi cuaderno, sí, ya lo vi, ¿verdad? Así es con el Padre. El Padre dice que todo lo que nosotros necesitamos, Él ya lo sabe desde antes de que se lo pidamos, pero Él quiere escucharnos, pedir, pedir, pero conforme a la voluntad y el propósito divino de Dios. Entonces,
esa relación de oración, de comunión de oración, nos va a llevar a contarle todo lo que Él ya sabe, pero que Él quiere que nosotros lo digamos con nuestras palabras. ¿Para qué? Para que haya una comunión, un diálogo. Y así es el Señor con nosotros. Continuamos. Por tanto, nosotros vamos a aprender por qué Él dijo que esta oración era una oración modelo, era una oración con la cual nosotros aprenderíamos a orar correctamente. Y Jesús les enseñó cómo orar con la oración del Padre Nuestro, que se conoce como la oración modelo de Jesús. Y nosotros vemos que el Señor les dijo, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Vuelve a repetir el Señor, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Aquí nosotros vamos a ver a detalle por qué es una oración modelo. ¿Qué nos enseña esta oración? No es que la vamos a estar repitiendo esta oración, ¿verdad? Sino que va a haber la manera de que nosotros aprendamos a orar de una manera sencilla para que nosotros tengamos esta manera de expresarnos primeramente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, no repitiendo, sino que podamos aprendernos los principios de cómo orar para hablar con el Padre usando nuestras propias palabras, pero con un orden, ¿sí? Vamos a desglosarla. Si tomamos esta oración como ejemplo, vemos que hay algunos elementos importantes que deben formar parte de nuestra oración. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración modelo comienza con una actitud de alabanza, de adoración, de humildad, reconociendo la grandeza de Dios y su santidad, ¿verdad? Así que nosotros debemos de tener esta misma actitud al orar en humildad, con adoración, primeramente al Padre, antes de que le pidamos algo. Por ejemplo, a mí me encanta que mis hijos, bueno, ya están grandes, pero cuando me pedían, estaban chicos, venían de lambiscones a decirme, ¿quién es la más bonita de las mamás? ¿Y quién es la mamá más buena? ¿Y quién es la mamá? Decía, ay, 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 algo traen, ¿qué quieren? ¿Verdad? Primero me alababan, aunque fuera por conveniencia, pero ya me estaban ellos diciendo lo que ellos decían, ay, mi mami, ¿quién es la más bonita? Todo esto, ¿verdad? Y ya me convencían. No es que nosotros convenzamos al Padre fingiéndole adoración, alabándolo, no, ¿verdad? Porque nosotros sí somos honestos cuando hablamos con Él y le decimos verdaderamente, tú Padre que estás en los cielos, porque tú eres Dios, porque tú eres un Dios temible en majestad, tú vives y reinas por la eternidad, tú estás sentado a la derecha del Padre, reinando con poder y gloria, estás diciendo tus palabras, estás iniciando con la oración modelo, adorando primeramente antes de pedir algo, alabando al Señor. Padre Santo, te amo, te alabo. Padre, tú que eres tan bueno, eres justo, eres fiel, tú que eres todopoderoso, eres grande y maravilloso. Estamos adorándole, exaltándole, estamos glorificándole, ¿verdad? Y reconociéndole su grandeza, su señorío y su santidad. Esa es la oración y esta es la oración
que nosotros debemos a iniciar. Esta es la actitud más bien que nosotros debemos de tener al principio. Por eso se dice oración modelo. ¿Por qué? Porque nos dice primeramente cómo empiezas tú a comunicarte con el Señor. Y lo dice ahí Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí yo comienzo con mis palabras, no estas, sino con mis palabras a tomar esa actitud de adoración, exaltación y alabanza. Después de esa actitud de adoración y alabanza, viene esa palabra en la cual nosotros vamos a declarar que venga su reino a nuestra vida, ¿verdad? Después de la oración modelo, después más bien la oración modelo nos va a llevar a someternos a su voluntad y afirmarnos que lo mejor que nos puede pasar es que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Ya lo adoré, ya le exalté, ya lo glorifiqué y luego le digo, venga tu reino, Padre, en mi vida, hágase toda tu voluntad aquí en mi vida, así como en el cielo también aquí en la tierra. Y yo me pongo a orar ya después de que le dije, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres poderoso, temible, en majestad. Y Padre, yo quiero que se establezca tu reino en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mis generaciones. Padre, establece tu reino, que todos alcancen salvación, alcancen vida eterna. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahí estamos pidiéndole que establezca su reino con nuestras palabras, pero conforme a la oración modelo, ¿verdad? Ahí declaramos, cuando le decimos, te entregamos nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, entregamos nuestro ser completo, te entregamos nuestras áreas, la física, la económica, la espiritual, la emocional, todo estamos haciendo entrega con esta declaración de confianza total de que al venir su reino a nosotros, algo bueno va a suceder en nuestra familia, en nuestra casa, porque se va a manifestar el reino de Dios y van a suceder cosas sorprendentes, ¿verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ya no estamos declarando eso, ¿verdad? Sino estamos declarándole que queremos que Él establezca su reino en nosotros con nuestras palabras, porque no es repetitivo. Esta es la oración modelo. Así debemos orar, pero con nuestras palabras, ¿sí? También nos enseña ya después de que lo adoramos, le pedimos que establezca su reino en nosotros, nos entregamos a Él, entregamos nuestra casa a Él, entregamos nuestra vida a Él, entregamos nuestras áreas a Él. Entonces es cuando vamos a pedir nuestra necesidad, porque ya se preparó una atmósfera. Primero, el Padre se deleita en que lo adores. Después, se deleita en que tú quieras que Él sea el que establezca su reino y que Él sea el Señor de tu vida y que Él tome control de todo. Y ahí es cuando vienen, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Y ahí es donde presentamos nuestras peticiones y el Señor, y el Señor nos va a dar todo lo que anhelamos y deseamos. En especial, que nos dé el pan nuestro de cada día. Fíjense, allá en Mateo 6:11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, o sea, nuestro pan de cada día, porque el Señor sabe que todos los días nos va a dar de comer, ¿verdad? Porque el Señor sabe las necesidades físicas que tenemos también nosotros. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué, Padre? Dame hoy de comer, por favor, te lo pido con todo mi corazón. ¿Y sabes qué? Pues no tengo zapatitos. Me hace falta esto, necesito para la renta. ¿Sabes qué? Tengo problemas con mis hijos. ¿Sabes qué? Fulanito está en esta condición. Yo te entrego a mi hijo para que lo saques de esto, lo otro y aquello, todo lo que tú le quieras pedir. Ese es el momento en el cual después de que tú ya hiciste las dos partes primera, esta tercera manera de presentarte delante de Dios, es ya con esa seguridad y esa confianza que te da ya alguien que te ama, que es tu papá, y que tú le puedes contar todo y decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema. Me pasa esto, Señor. Tú ya lo sabes.
pero yo quiero decírtelo con mi boca. ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, ¿verdad? Y dame también de comer, Señor, ¿verdad? Así que estás pidiéndole toda tu necesidad, todo lo que tú requieres físicamente hablando, económicamente, emocionalmente, ¿verdad? Y el Señor te concede las peticiones de tu corazón, pero tú estás trabajando en la oración con un orden, con un orden. Porque tú no puedes llegar con tu papá, aunque tú digas, me llevo muy bien con él, pero tú no puedes llegar con tu papá, ¿sabes qué, papá? Dame dinero, necesito comprar esto. Y sí lo hacen muchos hijos, ¿no? Sí lo hacen. Pero óyeme, por lo menos dime buenos días. No, ¿sabes qué? Pues a mí me urge esto y dame. Eso no es pedir. Eso no es pedir con respeto. Eso no es una manera de pedir, ¿verdad? En cambio, cuando vienen muy melosos y ay, te hablan bonito y ay, te dicen lo que eres, ay, te dicen, ay, me encanta estar cerca de ti. mm, Aunque no lo tengas, dices, a ver cómo le hago, hijo, te lo compro, ¿verdad? Sin embargo, esta es la oración correcta. Y el Señor conoce todas nuestras necesidades y Él sabe que nunca nos debe de faltar el pan nuestro de cada día. También nosotros podemos ver, la oración modelo nos lleva a reconocer nuestras necesidades de su perdón y de su gracia, porque todos sabemos que fallamos, nos equivocamos, ofendemos, faltamos al respeto. Nosotros escuchamos cosas que no son buenas a veces, hablamos cosas que no debemos hablar, ofendemos, pensamos cosas que no debemos de pensar y ofendemos a Dios. Vemos cosas que no deberíamos de ver y ofendemos a Dios, ¿verdad? Entonces, todos los días, aunque ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y ya perdonó nuestros pecados, ya anuló toda acta de decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, y ya la quitó del medio y la clavó en la cruz, todos los días pecamos. Y todos los días, como dijimos en las clases anteriores, todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Y cuando estamos haciendo esta oración, después de que nosotros le hayamos pedido nuestra necesidad, también le decimos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, en la misma vez de que tú ya le pediste algo, le dices, ¿sabes qué? También quiero pedirte perdón. Examina mi corazón para saber si he estado dispuesto también a perdonar yo a otros. Y te pido que me perdones a mí y examina mi corazón, porque a lo mejor pues, dije, hablé, pensé, oí, escuché cosas que no debía haber puesto atención, ¿verdad? Y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo pido perdón al Señor, pero yo he perdonado de la misma manera que el Señor me ha perdonado a mí. Así que en ese momento nosotros vamos a examinar nuestro corazón, a ver, por ahí, qué hay que impide que tú no me contestes mi oración? Ah, no he perdonado. Y la falta de perdón impide que las respuestas lleguen a nuestra vida. Entonces podemos ver ahí cuando estamos orando, Señor, ¿hay algo que no he perdonado? Y puedo estar pensando, ¿qué es lo que impide que tú me contestes mis oraciones? ¿Qué te estorba? Porque nosotros estorbamos a Dios muchas veces, ¿verdad? Entonces sí es importante que todos los días examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Y agradezcamos a Dios porque Él nos ha perdonado, pero también examinemos nuestro corazón para ver si nosotros también ya hemos pedido perdón a a aquellos que hemos ofendido y hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Como yo le decía ayer a una hermanita, hermana,
no tiene perdón lo que te hicieron, porque te lastimaron mucho, de acuerdo a la prédica que dio el hermano que predicó ayer, ¿verdad? Y pasaron al frente y lloraba desconsolada. Y le dije, tú tienes que perdonar. No, no puedo. ¿Cómo no? Si Dios te perdonó a ti, tú tienes que perdonarlo. No merece tu perdón, por supuesto que no lo merece, pero tú tienes que perdonarle para que tú seas libre, no él, tú, porque en realidad la carcelera, te conviertes tú en la carcelera de la persona que tú perdonas, porque la persona que está en tu cárcel la estás cuidando tú y están en el mismo lugar y ni se mueve uno ni se mueve el otro, ¿verdad? Al otro no le importa si no lo perdonas, él vive su vida, pero tú estás ahí presa, así que hay que perdonar. Entonces, en ese momento que estamos orando, contándole nuestras necesidades, nuestras peticiones, decirle, Señor, y si algo te estorba, para que no me conceda la petición de mi corazón. Desde este momento me pongo a cuentas contigo y yo te pido que me perdones si te he ofendido en alguna área y yo te determino perdonar a aquellas personas que me han lastimado, que me han ofendido, porque si tú dices que me vas a perdonar conforme yo perdone, imagínate, entonces no voy a ser perdonada por Dios, porque hasta estoy diciéndole que me perdone como yo perdono. ¿Se imaginan? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No le he perdonado, lo perdoné la mitad. Entonces no esperes que Dios te perdone todo ni la mitad, porque tú mismo con esta confesión de oración estás declarando que te perdone Dios como tú has perdonado a otros. Entonces, por eso es importante escudriñar nuestro corazón para ver cuando ya pedí mi petición, ya le dije al Señor lo que necesitaba, veo y me escudriño a ver si yo estoy teniendo por ahí algo que esté estorbando o que vaya a estorbar a mi oración y que me esté tarde en contestarme o no me conteste por el estorbo que yo pongo, porque el problema soy yo, no es Dios para contestarme, sino soy yo que puse una barrera con mi falta de perdón. Así que eso me lleva a que yo me escudriñe tanto para pedirle perdón a Dios como para perdonar, ¿verdad? Aquellos que me han ofendido. Y así, nosotros perdonando verdaderamente a nuestros deudores, el Señor dice, bueno, bien, tú ya perdonaste, yo te tengo que perdonar y quedaste libre, ¿verdad? Ya no hay nada que impida que la bendición llegue, que tu petición llegue, porque por eso nosotros somos los que nos tardamos en recibir las respuestas por nuestra falta de perdón. La importancia del perdón es tan grande, que puede ser que incluso esa falta de perdón te impida alcanzar todo lo que anhela tu corazón. Dios te lo ha prometido, pero tú le impides que se cumpla por la falta de perdón. Así que es tan importante que nosotros veamos cómo por eso el Hijo de Dios, Jesucristo, les dijo, esta es la oración modelo. ¿Continuamos? Después viene una petición de que nos guarde de todo mal, ¿verdad? Pedirle que Él es el único que nos puede proteger y librar de tentaciones, de ataques del maligno y poder ser más que vencedores en Él. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor la siguiente parte de la oración modelo, que dice que no nos metas en tentación, mas líbranos, o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. No es porque el Señor nos meta en tentación, sino simplemente le estamos pidiendo, Señor, vienen tentaciones, ayúdanos, fortalécenos en el hombre interior para que no caigamos en esas tentaciones.
y líbranos de todo mal. Manda tus ángeles, Señor. Mira todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. ¿Sí? Porque en esta necesidad de ya cuando terminamos de nuestra petición y luego terminamos de pedir perdón y de perdonar, viene la necesidad de que nosotros le digamos, guárdanos en el hueco de tu mano, manda ángeles, Señor, protégenos, mira, por allá va mi hijo, mi hija, manda tus ejércitos angelicales, Señor, líbralo, protégelo, líbralo de toda tentación, Señor, que Él sea guardado por ti, que no caiga en ninguna, acechanza del enemigo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Ahí tú le estás diciendo, no me dejes, no nos dejes caer en tentación con tu poder, con tu autoridad, con la sangre del Cordero, con tu poderosa palabra, Señor, por medio de la palabra de Dios, declaramos que se nos abren los cielos, Señor, para que nosotros podamos alcanzar, Señor, libertad y no ser atacados, no, que no caigamos en el pozo donde el diablo siempre tiene por ahí trabas y nos pone el pie para que tropecemos. Líbranos, ¿verdad? Líbranos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, pero estamos orando con nuestras palabras, ¿verdad? Así que estamos pidiéndole ayuda y protección ante todas las tentaciones que tenemos todos los días. Yo por eso le digo al Señor, cada que me levanto, Señor, hoy te entrego este 21 de enero del año 2024 para que tu Hijo sea exaltado, consagrado, glorificado. Y te entrego cada cosa que yo vaya a hacer este día, todo lo que yo vaya a hacer este día, lo consagro, lo santifico, lo redimo para que tú seas glorificado y exaltado. Y no permitas que el enemigo se venga a meter en estos asuntos míos. No se lo autorices y prohíbele que se acerque a tocarnos en el nombre de Jesús. Y yo renuncio, Señor, a todo aquello que me haga caer en tentación. Yo renuncio a toda tentación. Estoy orando con mis palabras, pero estoy declarando ya esta quinta, consejo que Dios nos da, ¿verdad? De la manera y de cómo orar, las indicaciones, más que consejo, las indicaciones de cómo es una oración modelo. Cuando nosotros aprendamos a orar así con oración modelo, vamos a crecer espiritualmente también, porque como ya conocemos la palabra, como ya sabemos lo que Cristo hizo en la cruz, como ya conocemos los atributos del Padre, como ya sabemos lo que la sangre del Cordero hizo a favor nuestro, como ya sabemos que hay ángeles guardándonos y protegiéndonos, como ya sabemos todo lo que el Espíritu Santo hace, para nosotros ya es más fácil, porque vamos a aplicar toda la enseñanza que tenemos en la oración. Y por último, nos enseña a finalizar nuestra oración otra vez con alabanza, otra vez con adoración, reconociendo que solo Él merece la gloria, la honra y que la eternidad está en sus manos. Ahí ya al final estamos declarando, mira, Padre, yo sé que tú todo lo puedes porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, porque yo sé que tú tienes todo en tus manos, tú tienes el control de todas las cosas. Yo creo que tú puedes cambiar esta situación, estas circunstancias, Señor, porque tuyo es el reino, tú eres el dueño del oro y la plata, y si me falta dinero, tú tienes para darme. Tuyo es el poder, así que si vienen enemigos de mi alma a atacarme con tu poder, puedo ser victorioso. Y la gloria es tuya, Señor. Y yo sé que tu gloria está aquí en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, mora y permanece en nosotros desde el momento que te hemos reconocido como Señor y Salvador. Así que, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué estamos haciendo? Exaltándolo, glorificándolo. Estamos reconociendo quién es Él. Ya al principio declaramos, lo alabamos, lo adoramos, lo exaltamos, le glorificamos, pero al final establecemos quién es Él. Que no se le olvide al diablo que nosotros sí sabemos a quién oramos y quién es nuestro papá. ¿Se dan cuenta la importancia de saber desglosar esta oración modelo? ¿Por qué le llamaba Cristo cuando dijo, vamos, vamos, te voy a enseñar cómo orar?
y le pusieron ahí en la Biblia la oración modelo. Si ustedes ven su Biblia, en Mateo 6 dice la oración modelo. Porque de eso se trata, aprender a orar. Yo no puedo llegar, aunque esté angustiada. Si ustedes te dan cuenta cuando oramos por una petición, una necesidad, siempre estamos diciendo, Padre Santísimo, tú que eres todopoderoso, adoramos tu nombre, reconocemos que tú eres Dios. Mira, hoy venimos en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu sangre. Venimos a pedirte misericordia. Mira, esta es la necesidad que tenemos. Mira, venimos a presentarte a fulanita, menganito, a mí misma. Me vengo a presentar, Señor. Reconozco que yo he pecado, reconozco que te he fallado, pero yo me pongo a cuentas, me arrepiento. O si estás orando por alguien, mira, Señor, tú sabes la necesidad de esa persona, pero si tú sabes su condición en la que está, sálvale, alcánzale, perdónale, Señor. Nosotros nos ponemos en la brecha por esta persona, ¿verdad? Y luego le decimos, guárdalo, protégelo, Señor, manda ángeles que le rodeen, Señor. Y al final decimos, Señor, para ti no hay nada imposible, tú eres todopoderoso, eres grande, maravilloso. ¿Se dan cuenta? Estamos aplicando las seis las 6 indicaciones que nos da el Hijo de cómo tener una oración correcta a los ojos de Dios. Así que es hermoso saber cómo orar también, ¿verdad? Entonces, hasta ahí entendemos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, maestra, hasta ahí. Bien. Todo muy bien. Ahora, puede que entendamos la importancia de la oración, ya vimos, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar, o sea, cómo pedir, ¿verdad? La Biblia nos da ejemplos y nos ayuda a cómo debemos orar. Y otra vez, antes de la oración modelo, en Mateo 6, 5, 8, antes de que él les dijera cómo se debía orar, les dijo también, y Cristo, ¿verdad? Les dijo a los discípulos, porque les estaba diciendo, ¿y cómo oramos? Y enséñanos a orar. Y le dijo antes de que dijera de la oración modelo, le dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, o sea, a tu lugar secreto, a tu cuarto, ¿verdad? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esto no quiere decir que no vamos a orar en público, ¿verdad? Porque por eso tenemos nosotros, por ejemplo, el día de oración, tenemos una hora de oración antes de cada servicio, pero es diferente porque estamos orando por todas las necesidades, ¿verdad? Y pasan hombres, mujeres, hermanos, a orar. Y cuando esto los viernes oramos, los viernes, tiempo de oración, oramos juntos, unánimes. Aquí lo que te estaba, lo que trata de decir Jesucristo es que cuando tú vas a orar y quieres mostrar cuán elocuente es tu manera de orar y cuánta palabra, ¿verdad? Tanta palabrería que tú pones en tu oración para que los demás te vean, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y él cuando dijo esto era porque así lo hacían los fariseos. Él veía cómo se podían orar en las calles, en las esquinas, en las sinagogas, tratando de llamar la atención, ¿verdad? Pero dice, pero ya tienen su recompensa. Nosotros cuando oramos no necesitamos que nadie nos vea. Claro, cuando son tiempos de oración, bueno, estamos juntos de unánimes y si te pasan a orar, pues pasas a orar. Pero a lo que me refiero, como aquí dice el Padre, como dice más bien Jesucristo, nosotros cuando tenemos que orar por una necesidad, nadie nos ve. Lo hacemos en secreto, pero el Padre sí nos está escuchando, el Padre sí nos está viendo, ¿verdad? Y dice que lo que hacemos en oculto lo va a recompensar en público. Así que
nosotros debemos de tener mucho cuidado de cómo orar y de orar con una sinceridad. Y ahorita que estamos aprendiendo cómo debemos orar, cuando pases al frente a orar, pues ya vas a saber lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ya vas a saber cómo vas a orar correctamente. Porque a veces pasamos al frente a orar y no sabemos ni qué decir, ni cómo orar, ni cómo decir, cómo oro. Sin embargo, yo veo que muchos hermanos, híjole, me encanta cómo oran. Pasan al frente y oran muy bonito, oran hermoso. Y digo, qué bonito ora, ¿no? Pero cuando se trata de mi oración, de mi necesidad, de que yo estoy pidiendo por otros, de que yo estoy orando en este momento por una necesidad, yo lo hago en mi casa, en mi cuarto, en mi lugar secreto, y ahí el Padre me está oyendo, me está viendo, y Él va a contestarme en público. Así que por eso le dijo a los discípulos, ¿verdad? A ver, este es un ejemplo de cómo orar. Ya nos dio la oración modelo, pero hagámoslo con respeto. Hagámoslo sin que tratemos de llamar la atención de nuestra elocuencia de cómo oramos. ¿Sí? Continuamos. Así que nosotros vemos que la oración es entre nosotros y Dios, no para impresionar a los demás. Y si nuestro corazón no tiene la actitud correcta, si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren nuestras palabras, pues imagínense, no va a funcionar porque Dios sabe lo que nosotros tenemos, las intenciones de nuestro corazón. Así que al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad el énfasis, o lo que es importante en la oración es que fortalezcamos nuestra relación con Dios, que nos acerquemos a Él, que pasemos tiempo con Él, que compartamos con Él todo lo que hay en nuestro corazón. Y de esa manera oramos porque nuestra relación con Dios es lo primero. Es vital nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. Y aquí no se trata de quién me ve o quién no me ve. Para todo tipo de oración hay un lugar. Una oración pública cuando estamos en el grupo de oración. Una oración privada es la que nosotros necesitamos en nuestro lugar secreto. Una intercesión, en los grupos de intercesión oramos por las personas. Hay un grupo de intercesión, ora por las necesidades de otros también. Y también lo podemos hacer en nuestro lugar secreto. Pero cuando se trata de que es en unidad, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pero todas nuestras oraciones tienen que ser con un corazón honesto, un corazón sincero, no tratando de creer que somos más espirituales que otros, ¿verdad? Que eso es muy feo y no le agrada a Dios. Continuamos. Ay, no puedo quitar este mensaje que está aquí. Vamos a ver varias razones de por qué es tan importante la oración en la vida del cristiano. Hay razones para orar. Hay razones para tener esta oración y debe de haber, hay muchas razones, pero varias de ellas, nada más les puse un ejemplo de todas ellas, ¿verdad? Hay muchas más, pero por ejemplo, dice que la oración es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios, que la oración es la que suelta el poder
del Espíritu Santo, que la oración es la que hace de la presencia de Cristo una realidad de nuestra vida, ¿verdad? Que la oración es la que hace que opere Dios en nuestras almas, que la oración es la que hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos. O sea, ¿para qué orar, verdad? ¿Por qué es importante orar? Porque abre todos los recursos. ¿Continuamos? La oración es la que produce humillación a nuestro espíritu. La oración no solo quita las montañas que haya, ¿verdad? También va a fortalecer nuestra fe. La oración nos acerca más a Dios. La oración es la que abre los ojos a la verdad y nos capacita para ver y andar en la voluntad de Dios. Y la oración también nos da la gracia para poder soportar los ataques del enemigo y del pecado. En todo lo que nosotros podemos hacer con la oración. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante aprender a orar? Todo lo que lleva es un arma. Es una de las armas más poderosas, aparte de la sangre del Cordero, de la palabra de Dios, del nombre de Jesús, de las llaves del reino que es atar y desatar. La oración y el ayuno son armas temibles. Por eso el diablo busca la manera de que no oremos. Por eso el diablo nos pone cansancio, nos pone sueño, nos pone indiferencia, nos pone apatía, porque él sabe lo que hace la oración. Él sabe que por medio de la oración nosotros vamos a remover, así sean montañas. Él sabe que la oración va a hacer que nosotros podamos cancelar toda artimaña del enemigo, todo trabajo del infierno, todo, todo, todo. También la oración, ¿qué más dice? Nos acerca más a Dios. Continuando. Continuamos. Nos acerca mucho más a Dios. Y la oración nos lleva a sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque cuando tú estás orando, empiezas a sentir que está ahí el Espíritu Santo contigo. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Y la oración permite que la presencia del Espíritu Santo nos llene de gozo, de paz y de valor para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. Y la oración también cuando tenemos que renunciar a alguna cosa que el enemigo nos ha implantado, cuando oramos y renunciamos y cancelamos, nos lleva a la liberación. Ayer lo vimos, como decía la hermana Estela. La hermana Estela ha sido muy atacada por el espíritu de desánimo, desaliento, depresión, tristeza, soledad. Y es un ataque constante. Las que hemos pasado por depresión sabemos lo que es estar en esta condición. Hay tal desolación, hay tal tristeza, hay un dolor tremendo que no nos deja levantarnos, pero cuando nos levantamos y oramos y renunciamos en el nombre de Jesús a todo aquello que nos tiene atados, perturbados, a esos espíritus que han tomado posesión de alguna área de nuestra mente para tenernos atormentados, y en ese momento tomamos autoridad y declaramos con la fe que tenemos que en el nombre de Jesús se puede, que la sangre del Cordero ya hizo todo en la cruz del Calvario, que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, y en ese nombre renunciamos a todo lo que esté el enemigo, todo espíritu de opresión, todo espíritu de muerte, de enfermedad, todo espíritu que nos tenga bloqueando nuestra mente, atormentándonos noche y día, renunciamos y se van. Se van porque hay poder en la oración, porque estamos declarando que Él es Dios todopoderoso, que Él es el único Dios verdadero, que es nuestro papá, que lo amamos. Nosotros hemos pedido perdón por nuestra maldad
nosotros hemos perdonado, nosotros hemos reconocido que necesitamos un Salvador, nosotros creemos que hay poder en el nombre de Jesús y nosotros seguimos clamando y adorando y exaltando al Padre para que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y su voluntad dice que es buena, es agradable, es perfecta. Todo lo que le pedimos al Padre, siempre le decimos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero yo sé que tu voluntad, porque yo conozco tu voluntad, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que no me conviene, quítamelo. Lo que me conviene, déjamelo. Porque me estoy sujetando a tu voluntad. Porque estoy aceptando y reconociendo que el que sabe que lo que es bueno y lo que es malo, y lo que me conviene y no me conviene en mi oración, y que yo me estoy sujetando, de decirle más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es cuando el Señor dice que bueno, que reconoces que se va a hacer mi voluntad y que estás de acuerdo, porque yo tengo pensamientos de bien, no de mal, para darte el fin que esperas. Y a lo mejor no era lo que tú creías, porque tú me estabas pidiendo cosas que no estaban conforme a mi voluntad y por eso no las concedí. Y te enojaste conmigo porque no te las concedí. Cuando lo único que hice fue guardarte y librarte de todo mal. Por eso a veces no nos contestas ciertas oraciones. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver qué tipo de oraciones son positivas, negativas, qué tipo de oraciones son las que nos conviene porque es conforme al propósito y a la voluntad del Padre. Porque es necesario que nosotros sepamos y entendamos que aunque queramos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a veces erramos pidiendo. Por eso dice, pero pedís mal. Dice el Padre, todo lo que pidas en mi nombre os será hecho, pero no se te da porque pides mal. Pides para tus deleites. Pides algo que no te conviene. Volvemos a lo mismo del papá y la mamá. Si a mí mi niño me dice, niño de 3 años, me dice, dame el cuchillo, yo no se lo voy a dar, aunque lo quiera, aunque patalee, aunque haga berrinche, no se lo voy a dar porque lo amo y porque sé que si se lo doy, va a ser herido, va a ser lastimado. Lo mismo hace el Padre con nosotros. Por eso hay cosas que no nos ha contestado, que no nos ha dicho rotundamente no, sino nos ha dicho, mejor te doy lo otro, mejor te doy esto. Y nosotros a veces nos encaprichamos también porque no nos concedió las peticiones de nuestro corazón que no eran conforme al propósito divino de Dios y que a la larga, a la postre, nos iba a afectar y nos iba a hacer daño. Por eso tenemos que aprender a orar. Por eso tenemos que confesar nuestra oración modelo aprendiendo a orar conforme a nuestras palabras, pero de acuerdo a la enseñanza que tenemos, de acuerdo a la instrucción que nos da paso a paso la oración modelo y nos va a llevar a respuesta, porque el Señor nos va a responder con tremendas cosas cuando aprendamos a orar correctamente. Y más adelante vamos a saber por qué orar, por qué debo de orar, para qué, por qué, cómo. Y vamos a aprender a conocer la oración, las oraciones de éxito, las oraciones en las cuales nosotros vamos a aprender cómo lograr un milagro en nuestras vidas. Muchas veces el Señor, aunque oremos, cuando le dijo a Pablo, ¿se acuerdan que le dijo, bástate mi gracia? Señor, quítame ¿cómo se llamaba? Se me fue la palabra. Aguijón. Este aguijón. Aquí. Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué dijo, Señor? Bástate mi gracia. A veces no nos va a contestar algunas cosas,
pero todo lo hace porque nos conviene. Todo lo hace porque Él sabe que al final va a ser bueno para nosotros, porque como dice su palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Parece una tragedia lo que estamos viviendo a veces, pero el Señor dice que no, que a la postre nos quiere bendecir. Ahora vamos a ver la naturaleza, al final de cuentas, de la oración. Por tanto, vemos la naturaleza de la oración. Primero, estos 4 puntos. Dice, la naturaleza de la oración es la corriente de comunicación audible e inaudible entre el creyente y Dios. ¿Por qué? Porque yo cuando oro con palabras, ¿verdad? Pero también oro con lágrimas. También mi oración, cuando no puedo ni no tengo fuerzas, estoy tan lastimada, tan herida, tan dolida, estoy tan conmovida que no le puedo decir nada más que puro llorar. Esa comunión que no es audible con palabras, pero el Señor escucha nuestros lamentos, nuestras oraciones, nuestras lágrimas se convierten en oraciones también para Dios. Entonces, la naturaleza de la oración es la corriente de comunicación audible o inaudible entre creyente y Dios. El segundo punto es la naturaleza de la oración comienza con una necesidad, pero termina con una dependencia. ¿Se acuerdan? Venimos a los pies del Señor, le decimos, ¿sabes qué? Pues yo vengo a ti porque necesito que me ayudes. No tengo trabajo, esto, lo otro, que yo ya perdí, o me separé, o me voy a divorciar, o mi matrimonio, qué sé yo, ¿no? O mi hijo está enfermo, cualquier necesidad. Tú primero llegas así, desesperada, con una necesidad, cuando vienes por primera vez al Padre y terminas teniendo una dependencia de Él, que ya, hasta aunque no te conteste, tú sabes que es para ti una necesidad ese tiempo de oración con el Señor porque te deleitas estando con Él. Entonces es un tiempo cuando le decimos a Dios lo que nos sucede, pero al orar comenzamos a ver a Dios más claramente que cualquier otro tiempo más de nuestras vidas. Es decir, pues si me contestas bien y si no me contestas igual, pero yo quiero estar contigo. Yo quiero sentir esa presencia divina. Yo quiero sentirte cerca de mí. Y se vuelve una dependencia estar con Él. Comenzó por una necesidad, pero terminó esa naturaleza de la oración en una dependencia. Y el tercer punto es la oración, ¿verdad? Dice que la naturaleza de la oración es tanto una interacción íntima con Dios como un evento colectivo. ¿Por qué? Porque aporta gloria a Dios, nos da una idea de quién es Él y tiene un efecto tangible en nuestras vidas, porque yo le estoy pidiendo a Dios algo, ¿verdad? Entre Él y yo. Pero mientras le estoy pidiendo y rogando y suplicando algo a Él, yo tengo esa relación, esta intimidad con Él, que en el momento en que Dios me contesta esa petición, esa oración, puedo ver la gloria de Dios. Y entonces ahí el que sale glorificado, cuando te contesta tu oración, es Cristo. Es un evento colectivo, mutuo, porque le aporta gloria a Dios y también nos aporta la fe en saber quién es Él. Entonces tiene un efecto de dominó, ¿verdad? Porque los dos, el que ora y el que recibe la oración y el que recibe la respuesta de la oración, puede ver a la gloria de Dios y que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces, en esa oración, en esa respuesta, la contestación de tu oración, esa naturaleza de esta respuesta de oración, Dios se glorifica. Y tu fe creció, porque te das cuenta que es real, es verdadero y que sí te está escuchando. Y hay respuestas inmediatas
que te quedas así asombrado de, wow, apenas oré, ya me contestó. Pero hay oraciones que te tardas, te tardas, te tardas en que Dios te conteste. Y a veces es desesperante pensando, bueno, que no me va a contestar Dios o que no me escucha Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha contestado, verdad? Nos hacemos muchas preguntas. Pero todo está el tiempo de espera es para un propósito, para que Cristo sea glorificado cuando se cumpla. Qué hermoso es ver que Dios contesta nuestras oraciones inmediatas y de verdad que nos lleva, cuando nos tarda el Señor en contestarnos, nos lleva a aprender a la dependencia, a la paciencia, a la espera y la seguridad que nos da la fe en Cristo Jesús de que van a ser respondidas nuestras oraciones por causa de su muerte, de su resurrección. El Padre nos va a contestar. Y en el punto 4, vemos que la naturaleza de la oración es un privilegio y es una disciplina espiritual que vale la pena desarrollar. Cuando tú tienes esa disciplina de la oración, va a haber cambios radicales en tu manera de pensar y de ser. Porque si yo le contesto inmediatamente a mi hijo las peticiones de mi corazón, o de, más bien de su corazón, que me está diciendo, así como les dije hace rato, yo sé que tiene necesidad de unos zapatos, porque están rotos, yo lo vi. Pero él me dice, mamá, yo ya no tengo zapatos. Y le digo, espérame, nada más, deja que cobre mi sueldo y te los compro. Hay una espera. Voy a ver la reacción de ese niño en su espera, que sale de su corazón. Se enoja porque no le compro rápido las cosas. Se enoja porque tiene que esperarse hasta que yo cobre. Se enoja porque a lo mejor yo se los compro y no son del color que quería o el modelo que él quería. Dios va a probar nuestro corazón en la espera. Así que cuando nosotros estamos orando, vamos a aprender una disciplina espiritual para que nosotros podamos desarrollar la paciencia y sobre todo el agradecimiento cuando nos conteste. Y ahí nosotros vamos a ir creciendo en Cristo Jesús y vamos a ir creciendo de gloria en gloria, de gloria en gloria, porque el orar, hermanos, nos va a enseñar a tener esta comunión, esta relación con el Padre, pero también nos va a enseñar a conocer su esencia, su personalidad. Nosotros ya conocemos los atributos de Cristo, los atributos del Padre, ¿verdad? Que son los mismos, los atributos del Espíritu Santo, que son los mismos. Conocemos los dones y los frutos del Espíritu Santo. Conocemos al Hijo de Dios. Pero aquí en la oración, tanto vamos a tener esa interacción de conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos a una respuesta de una oración o a una espera de una oración, y nos vamos a conocer a nosotros mismos y vamos a ir aprendiendo la paciencia que se requiere para alcanzar una respuesta y el privilegio de que te responda el Padre y cómo hay que glorificarlo y exaltarlo. Pero fíjense, continuamos en este último, dice David en el Salmo 37:4. ¿Lo puedes poner, hija? David decía, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué dice eso, David? Porque para esperar al Señor, mientras lo esperas, tú tienes una comunión, tú tienes una relación con el Señor. Por eso dice, deleítate en lo que te contesta, y después de que te conteste, deleítate en él.
Deleítate en Dios. Y cuando Dios vea tu corazón, que tú le crees que Él te va a contestar, que tú crees que el Padre es tan bueno que te va a conceder no lo que le pides, sino más de lo que le pides, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque tú te estás enamorando de Dios día tras día. Y estamos aprendiendo la manera de hablar con el Padre sin ofenderlo, de hacerle nuestras peticiones con rogativas y con acción de gracias. Y nosotros vamos a deleitarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque mientras estamos en su presencia, deleitándonos en Él y en su palabra, aunque sí duele y lloramos, porque no nos concede rápido las peticiones de nuestro corazón y nuestra paciencia se agota porque decimos hasta cuándo. Pero es que el Señor nos quiere enseñar cosas en el lapso entre la respuesta a nuestra oración. Quiere que más bien Él quiere ver. Y si no te las concedo, ¿me sigues amando? ¿Cuál es tu intención y la motivación de tu corazón? Y si nunca te contesto a las peticiones de tu corazón, ¿me amarás? ¿Me seguirás amando? Eso es lo que el Señor siempre ve. Está observándonos. ¿Cómo reaccionas? Y eso es lo que dice David, ¿verdad? Deleítate en Dios. En lo que llega la respuesta, tú deleítate en Él, tú ten una relación, una comunión, una intimidad con Él, tú gózate en Él, tú habla con Él, tú ámalo, dile cuánto estás enamorada de Él y cómo deseas estar todos los días con Él. Y ya, lo demás, como dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya vendrá por añadidura. Primero lo primero, primero lo primero. Pero muchas veces queremos primero que el reino de Dios venga y luego busco a Dios. Eso no puede suceder. Así que en esta enseñanza, esta primera lección, pudimos ver la importancia de la instrucción que dejó Cristo al pueblo de Dios para que viera cómo debemos orar, que hay maneras de llegar al Padre. Y haciendo esta oración, no repitiendo, la verdad, sí la podemos decir, pero me refiero, no es una oración para estar repitiendo, sino que es una guía para declarar paso a paso, en orden, cómo debemos orar con nuestras palabras, pero cómo conlleva el principio y el final. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta enseñanza preciosa.